de su asignatura Introducción al Estudio del Derecho, que es una asignatura muy bonita, pero que tiene su complejidad y ahorita vamos a verlo. Yo creo que es la materia más filosófica que van a tener a lo largo de su carrera. E iniciamos con una frase de Francisco de Quevedo, que nos dice lo siguiente: donde hay poca justicia, es un peligro tener la razón. Francisco de Quevedo. Iniciemos, mis queridos amigos. Muy bien, ahí va. Perfecto. Primera unidad. Esta unidad se intitula ¿qué es el derecho? Y vamos a acercarnos al mundo del derecho, la relación del derecho con el ser humano, la sociedad y la cultura, la ubicación del derecho como teoría, como filosofía, como ciencia. Continuando, mis queridos amigos, con un tema muy importante que es los elementos del derecho. El derecho como dimensión, como hecho social, dimensión normativa o como la dimensión del valor, la teoría de los tres círculos, concepto de derecho y las diversas ramas que conforman el derecho. Estos son los puntos que analizaremos en la primera unidad. Iniciamos con el acercamiento del derecho. El derecho y su relación con el ser humano, con la sociedad y con la cultura. Primer elemento, el vínculo del derecho con el ser humano. Ahí va. Muy bien. A ver si ven mi pantalla, por favor. Dejen, comparto. Muy bien. Sí vemos bien mi pantalla, ¿verdad? Sí, muy bien. Vamos a empezar entonces con este acercamiento. Somos antes que nada seres biológicos. Aquí está. El ser humano cumple con un ciclo natural de la vida. El ser humano inicia con el nacimiento, ¿sale? El ser humano crece. El ser humano se desarrolla. El ser humano se reproduce. El ser humano envejece. Y el ser humano muere. Pero tenemos algo más que una vida biológica. Tenemos algo más que un desarrollo como seres vivos, como seres biológicos. Y esa cuestión está en la razón. Si bien es cierto, hay otros seres que tienen una conciencia de su entorno, el ser humano es el único que puede tomar una autodeterminación sobre lo que le rodea. A final de cuentas, tomamos estas determinaciones que son importantes para nuestra vida. Muy bien. Podríamos decir que el ser humano como un ser biológico, de alguna manera no requeriría tanto al derecho. ¿Sabe? Es un ser biológico. Pero, ¿qué pasa cuando este ser humano interactúa con el conglomerado humano? ¿Qué pasa cuando interactúa dentro de este grupo social? ¿Qué ocurrirá? Bueno, aquí encontramos que entonces en este grupo social el ser humano ya requiere límites, ya requiere reglas, ya requiere de la ley. Voy a mencionar algunos autores, si quieren tomen nota de ellos, por si quieren revisar la obra correspondiente de los mismos. Vamos a empezar con una obra de un autor llamado Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau escribió una obra muy importante que es El contrato social.
En esta obra nos dice Juan Jacobo Rousseau lo siguiente. El ser humano en el mundo de la naturaleza vive en completa libertad. ¿Sale? El ser humano no tiene límites. El ser humano no tiene ninguna regla que de alguna manera pues tenga que cumplir. Entonces, el ser humano goza de una completa libertad. Libertad que se va a ver limitada en el supuesto de interacción con terceros. ¿Por qué? Porque en esta interacción ya no depende de sí mismo. En esta interacción ya requiere de reglas. En esta interacción ya requiere de límites. Y para este contractualista, el ser humano celebra un contrato social. En ese contrato social se da origen a lo que conocemos con el nombre de el Estado, para que por conducto del Estado se cree la ley y se establezca esta interacción que tiene el ser humano con la sociedad. Entendemos entonces la postura de Juan Jacobo Rousseau en su obra El contrato social. ¿Vamos bien? Ok, ahora les voy a hablar de otro contractualista. Este es un poquito más severo que Juan Jacobo Rousseau. Este autor se llama Thomas Hobbes. Y Thomas Hobbes escribe una obra que se intitula El Leviatán. ¿Qué es el Leviatán? El Leviatán es un monstruo bíblico que tiene varias cabezas. Bueno, en general nos dice Thomas Hobbes que el ser humano es un ser primitivo, que el ser humano es un ser egoísta, que el ser humano busca su autodestrucción. ¿Sí? Dice, el hombre es el lobo del hombre. El hombre se va a destruir a sí mismo. Y para que no se destruya, se crea el Estado como un elemento de supervivencia. Y el Estado va a crear la ley para poner límites, para poner freno a esa autodestrucción que lamentablemente llegaríamos a cometer. Entonces entendemos que el derecho tiene un aspecto muy importante dentro de este conglomerado social, porque es lo que nos va a permitir una subsistencia de conformidad con Thomas Hobbes. ¿Vamos bien? ¿Entendimos entonces lo que nos quiso decir Juan Jacobo Rousseau y Thomas Hobbes? ¿Sí? Muy bien. Continuamos y ahora menciono a otro autor. Autor contractualista. Este autor se llama, mis queridos amigos, el Barón de Montesquieu. Aquí está. Montesquieu escribió una obra que se llama El espíritu de las leyes. Y en esa obra entiende la necesidad de la ley y la ley como un instrumento para el control social. La ley como un instrumento para regular la conducta del ser humano y que pueda vivir en cierta armonía. En el espíritu de las leyes nos habla de una división de funciones. En esa división de funciones nos dice, el rey es el encargado del gobierno, encargado de hacer cumplir la ley. El parlamento es el encargado de la creación de la ley y el poder judicial es el encargado de su aplicación.
¿ok? Es el encargado de su interpretación. Entonces, a través de estos instrumentos se va a conformar la ley y regular la conducta del ser humano dentro de este conglomerado social. ¿Lo vamos entendiendo, mis queridos amigos? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Perfecto. Seguimos y ahora vemos otro elemento que es la cultura. ¿Qué interacción tendrá la cultura? ¿Por qué la mencionamos, no? A ver, el ser humano, a lo largo de su existencia, nos ha dejado elementos que representan su desarrollo. El ser humano nos presenta elementos que de alguna manera son importantes en esta interacción. Ahí va. Les voy a hacer una pregunta que se hizo un autor italiano llamado Giorgio Del Vecchio. Aquí la pongo. Giorgio Del Vecchio. Y la pregunta que hace es, ¿por qué la sociedad se somete a la ley? ¿Por qué? ¿Cuál es el punto en la cual la sociedad se somete a la ley? Y nos dice dos posturas. La primera, convicción. El ser humano entiende que para el mejor convivir, el ser humano entiende que para vivir en armonía es el sometimiento voluntario a la ley. Me estoy convencido, considero que es lo mejor, considero que es el instrumento para el bien común. ¿Va? Y el otro sistema es el tema de la coacción. ¿Qué es la coacción, mis queridos amigos? La coacción es el castigo, es la pena, es la sanción que tenemos por no cumplir con la norma. ¿Por qué el ser humano sigue a la ley? Y en este punto es por miedo. No quiero ser castigado. No quiero ser multado. No quiero ser privado de mi libertad. ¿Qué se imaginan ustedes que genere un mayor dividendo? ¿Qué consideran ustedes que genere un mayor sometimiento de la ley? Y es esto, la convicción. Cuando estamos convencidos de someternos de forma voluntaria a la norma, hay un mayor cumplimiento. Cuando lo único que vemos es el castigo, hay una mayor violación a la ley. ¿Se entienden estas dos posturas, compañeros? Ok, hacemos una pregunta muy importante y vean cuál es el resultado. La pregunta tiene que ver con el tema del semáforo. Aquí tenemos nuestro semáforo. Y la pregunta es, ¿por qué seguimos esta señal de tránsito? ¿Sale? Si ustedes me hablan de un tema de coacción, que es como respondería el 90% de la población, diría, es de que si me paso el semáforo, voy a tener una multa. Es que si me paso el semáforo, la cámara de seguridad me va a ver y al rato voy a tener una sanción. Es que si me paso el semáforo, lamentablemente, pues voy a tener un accidente. Todas estas respuestas me hacen mención a una persona que no está convencida de sujetarse por la ley. Me hace mención de una persona que de alguna manera entiende que pues solamente vamos a cumplir con la ley por mero interés. Muy bien. Pero si la respuesta que ustedes me dieran fuera, ¿por qué sigo esta señal de tránsito? Porque el mismo derecho que yo tengo a transitar lo tiene un tercero. Y en ese derecho
pues de alguna manera voy a respetar el derecho de un tercero para lograr un bien común, para lograr armonía, para vivir en unidad. La convicción nos genera un mayor sometimiento de la norma. A ver, pongamos otro caso. En la Ciudad de México tenemos unos torniquetes para pasar a las estaciones del metro, ¿sale? Tenemos que introducir el boleto y entonces se nos va a permitir el acceso, ¿sí? Si no, no podemos pasar. Y algunas personas todavía muy vivas se pasan por acá abajo, ¿verdad? Y algunas otras, si este torniquete no está funcionando, pues ni siquiera depositan el boleto. Para acabar pronto. Si nosotros viéramos el metro de Alemania o el metro de Tokio o en otros países, vamos a encontrar que este torniquete ni siquiera existe. Es un tema de pasar una tarjeta y prácticamente no hay nadie que esté vigilando si pasamos la tarjeta o no. Hay un tema de convicción. Mucha gente en Japón deja afuera de las estaciones del metro sus bicicletas, ¿sale? Deja sus paraguas y salen de su trabajo, llegan a ese lugar donde la depositaron, la toman y continúan con su trayecto sin ningún problema, ¿verdad? Eso nos habla de un tema de convicción. ¿Por qué? Seguimos la norma porque estamos convencidos que es la manera de lograr un bien común. Entonces, mientras más exista un tema de un bien común, mientras exista más una idea de colectividad a un tema de individualismo, hay un mayor cumplimiento de la norma. ¿Nos queda claro este desarrollo, compañeros? ¿Lo entendemos? ¿Vamos bien? Ok, ahí va. Atentos, por favor. ¿Dónde ubicamos el derecho? ¿Como teoría, como ciencia o como filosofía? Esta es una pregunta muy importante que tenemos que tratar de dar una respuesta. La primera convicción es el tema de una teoría. Y voy a responder teoría y ciencia en el mismo ejemplo. Ahí va. Muy bien. Perfecto. ¿Qué tenemos en esta imagen? Tenemos un ejemplo del método científico. ¿Sale? Lo primero que vemos es el tema de la observación. Percibimos el mundo que nos rodea de forma completamente objetiva. ¿Ok? Después hacemos el planteamiento de una hipótesis. Formulamos una pregunta, la cual procuraremos responder al concluir nuestro estudio. ¿Ok? En ese punto, esta es mi hipótesis. Un enunciado que aún no ha sido comprobado. Muy bien. Si nuestro estudio se queda hasta este punto, hablamos de una teoría. Muy bien. Entonces, si nos quedamos en estos primeros 3 pasos, nos quedamos con una teoría. ¿Vamos bien? ¿Sale? Una ciencia, una disciplina, una actividad, prescindiendo de posibles aplicaciones prácticas. Pero ahora bien, si llevamos el punto al siguiente nivel y experimentamos, analizamos resultados y llegamos a conclusiones, a partir de este momento ya estamos conformando la ciencia.
en el número de ocasiones voy a regresar con estos pasos y los voy a desarrollar. Y si llego al mismo resultado, entonces se conforma el método científico. ¿Está claro? Muy bien. El tema de llamar al derecho ciencia se lo debemos a un jurista de origen austriaco. Aquí se los presento, compañeros. Les voy a presentar a muchos personajes importantes, ¿eh? Vayan tomando nota de estos personajes. El personaje que ven ustedes a continuación se llama Hans Kelsen, ¿sale? Hans Kelsen. Tomen nota de él porque es un personaje que a lo largo de su carrera ustedes lo van a estudiar. En algún momento lo van a tener que revisar. Hans Kelsen. Y Hans Kelsen formaba parte de un círculo de estudiosos que se llamaba el Círculo de Viena. Se reunían a tomar café y a estudiar los fenómenos científicos. Le decían a Kelsen, oye, a lo que tú te dedicas no es ciencia. Son meramente teorías, pero no llegan a ser comprobadas. Y Kelsen dice, pues efectivamente, algo está pasando aquí. Y lo que se encontró Kelsen es de que el derecho tenía algunos elementos que decían que no le daba pureza. Por ejemplo, encontró que inmerso al derecho se encontraba la moral, que se encontraban valores, que se encontraban principios, que se encontraban aspectos sociales, etcétera, etcétera. Y todo eso que generaba para el derecho. Decía que el derecho no era puro. Y cuando algo no es puro, ¿qué hay que hacer? Hay que eliminar a todos aquellos elementos que no permiten que el derecho tenga esa pureza. Entonces, Kelsen escribe una obra que se llama Teoría Pura del Derecho, y lo que nos plantea Kelsen es de que hay que estudiar el derecho desde la propia norma. ¿Qué significa esto? Esa es una pregunta que trataré de responder. ¿Vamos bien? Ok, ahí va. Muy bien. Les voy a plantear un poco el pensamiento kelseniano para que lo vayan entendiendo. La validez de esta norma lo va a dar lo siguiente. La validez de esta norma se la va a dar que esta norma haya sido creada de conformidad con la Constitución que tenemos acá y que además esa norma ha sido aprobada por el Congreso, por un órgano facultado para la creación de leyes. Si se cumplen con estos dos elementos, hablamos de la validez de esta norma de derecho positivo. En ese punto se explica el fenómeno del derecho a partir de sí mismo. ¿A partir de qué? De que es creado de conformidad con la norma que da origen, que es la Constitución, que es creado por un órgano facultado para crear la ley, que en este caso es el Congreso, y cumpliendo con esas formalidades, siguiendo un procedimiento que establece la propia Constitución para la creación de la ley, hablamos que esta norma tiene validez. ¿Lo entendemos?
Se explica con lógica el derecho, ¿verdad? Esta es la postura que él señala en relación a la teoría pura del derecho. El derecho se explica a sí mismo. Entonces, cuando le pregunten qué es la teoría pura del derecho, ustedes tienen que plantear la validez de la norma va a ser que tenga su origen en la norma que la fundamenta, que se llama Constitución, y que sea creada por un órgano facultado para la creación de la ley, que en este caso es el Congreso, y que en esta elaboración haya seguido una serie de pasos para su creación. Eso es lo que le da la validez al derecho. ¿Vamos bien? ¿Sí se entiende? ¿Sí, compañeros? Muy bien, ¿sale? Por favor, dudas las comentamos, ¿eh? No se queden con dudas, estamos para aprender, ¿eh? Y la pregunta que ustedes me formulen es completamente válida. Todos estamos para aprender. Yo aprendo de ustedes y esperemos que con mucha humildad ustedes puedan, un poquito de lo que puedo aportar les pueda servir. ¿Muy bien? Ok, continuamos. Ahora vemos otro elemento que se llama filosofía. ¿Qué implica? Llegar a las más profundas raíces para entender la norma. A ver, ¿cómo está eso? Voy a ponerles un caso para que ustedes vayan entendiendo en qué consiste esa filosofía. Ahí va. Muy bien. A ver, ¿qué vemos acá? Vemos el mar con toda su inmensidad. Aquí está. Ok. Aquí voy a poner un nadador que va a nadar aquí sobre la superficie y voy a poner un buzo que va a sumergirse y que va a indagar aquí en el fondo. Muy bien. Nosotros podemos estudiar el derecho desde esta superficie. ¿Sale? Estudiaremos el fenómeno del derecho, pero también podemos profundizar y llegar hasta sus más últimas raíces, preguntando a la mejor el origen, ¿sale? Preguntando las razones de la ley, preguntando los valores de la ley, preguntando qué es la justicia, preguntando cuál es la sanción que hay que establecer, etcétera, etcétera. Buscamos encontrar las más profundas raíces sobre el origen de las cosas. Muy bien. Ok. En este mundo del derecho y en este mundo de la filosofía, vamos a encontrar que tenemos algunos personajes muy destacados en el campo de la filosofía. Por ejemplo, tenemos aquí a Platón, tenemos a Descartes, tenemos a Sócrates, por mencionar algunos personajes importantes. Vamos a hablar, por ejemplo, del ilustre Platón. Platón. Sócrates primero, perdón, Sócrates. Cuando hablamos de Sócrates, vamos a hacer un planteamiento muy importante. Sócrates no escribió nada. Conocemos de él porque sus alumnos Platón y Querofonte lo mencionan. Un día, su alumno Querofonte indagó con la pitonisa
y preguntó, ¿quién es el hombre más sabio de toda Grecia? La pitonisa dice, Sócrates es el hombre más sabio. Regresa Querofonte con su maestro y le dice, oye, la pitonisa dice que tú eres el más sabio. Cuando le plantean esto a Sócrates, se cuestionó, ¿el más sabio yo? Si tengo un montón de dudas, no conozco todo, desconozco de muchas cosas. Es más, hay unos señores que se hacen llamar los sofistas que dicen que tienen el conocimiento universal de las cosas. ¿A poco sí? Bueno, entonces, cuando Sócrates los cuestionaba, se daban cuenta de su ignorancia. Se daban cuenta, pues, que no era todo lo que ellos decían. ¿Cómo lograba esto? A través de la mayéutica. La mayéutica, la mayeusis para los griegos era la luz, dar a luz cuando la madre paría y daba a luz. Para Sócrates, la mayéutica es el tema de la luz del conocimiento, que el ser humano nace cuando se cuestiona, cuando indaga, cuando de alguna manera empieza a tener dudas. Y eso es lo que marcaba la diferencia con Sócrates, que él se cuestionó, que él se preguntaba, que él decía que no conocía todo. Y por eso esa fue la diferencia. Yo solo sé que no sé nada, ¿verdad? Hablamos de otro de sus alumnos, Platón, el de las espaldas anchas. Y Platón escribe una obra, entre muchas que escribió, esta obra se llama La República. En esta obra de la República habla de una sociedad ideal en la cual íbamos a dividir las clases por lo siguiente. La República. Dividimos la clase oro, la clase plata y la clase bronce. Muy bien. La clase oro iba a estar encomendada a los filósofos, que iba a ser la clase gobernante. La clase plata iba a estar encomendada al ejército, que se iba a encargar de la defensa. Y la clase bronce tenemos a los artesanos, a los comerciantes, a los campesinos, etcétera, etcétera. Que su propósito principal pues era pues convivir dentro de la sociedad en esa armonía. En esta obra hay un capítulo que se llama La alegoría de la caverna, que vamos a platicar a continuación. ¿Listos? Muy bien, ahí va. Dice Platón, estos seres humanos viven encadenados. En esa caverna, lo único que ven pasar frente a sí son sombras. Estas sombras que ellos ven son proyectadas por un fuego permanente que se encuentra detrás de ellos, que únicamente proyectan las imágenes que ocurren a su exterior. Ese es el mundo que conoce estas personas. Un día, uno de ellos rompe las cadenas y sale de la misma, de la caverna, y conoce el mundo. Estas sombras que vio, se da cuenta que no es la realidad, que hay formas, que hay contexto, que hay colores, que hay volumen, que hay otros elementos que no conocen.
esa persona regresa a la caverna e informa de esta situación a otros. Estos se encuentran muy plácidos en su área de confort. Difícilmente van a romper ese paradigma. Difícilmente van a decir, ah, no, tienes razón, el mundo es otro. Ah, no, tienes razón, de verdad que sí me equivoqué. Creo que hay otra realidad. No van a hacer eso porque normalmente sacarnos del área de confort, pues no es fácil, ¿verdad? No nos gusta que nos digan que lo que conocemos, pues no es real, ¿verdad? Entonces, esa es la labor del filósofo, la luz del conocimiento, mis queridos abogados y abogadas. ¿Por qué? Porque a partir de que ustedes se cuestionen, a partir de que ustedes quieran ver una nueva realidad, es en el momento que van a transformar sus vidas. Si no las quieren ver, si no toman este conocimiento, esta luz, vamos a permanecer encadenados, como nos decía Platón, dentro de la caverna. Nuestro objetivo es romper esas cadenas y salir y conocer el mundo. Entonces, esa es una concepción importante. Muy bien. Entonces, ¿a qué pertenece el derecho? Pues considero que las tres áreas. Aquí depende qué es lo que estudiemos y hacia dónde queremos llegar. Por ejemplo, si ustedes son jueces, si ustedes son magistrados, si se van a convertir en legisladores, ustedes van a llegar a un plano científico, porque lo van a aplicar, porque van a construir, porque van a hacer efectivo el derecho. Si ustedes se quedan en un plano de estudio, pudiésemos quedarnos en la teoría, ¿verdad? O inclusive si somos más avanzados, en la filosofía. Si soy docente, pues lo voy a llevar a estos dos planos y voy a tratar de vincularlo aquí, a aplicarlo a aspectos prácticos. ¿Se entiende? Todo tiene que ver con el papel que desarrollemos dentro de nuestra actividad profesional. Muy bien. Ok, seguimos y ahora les platico de otro autor. Tomen nota de todos los autores que les digo, compañeros, son muy importantes de verdad. Este autor es un autor brasileño que se llama Miguel Reale. Miguel Reale nos habla de esta teoría tridimensional del derecho para explicar el fenómeno del derecho. Miguel Reale nos plantea lo siguiente: el derecho tiene tres elementos: el hecho, la norma y el valor. ¿Ok? Empecemos con el primero, el hecho social. Es un hecho social porque es elaborado por el ser humano dentro de la sociedad. Tiene necesidades, tiene conflictos, tiene situaciones que lo ponen en riesgo y busca solucionar estos conflictos a través del derecho. Entonces, aquí encontramos el hecho social, encontramos la problemática, encontramos el conflicto, encontramos la necesidad. ¿Y cómo lo vamos a, de alguna manera, mis queridos amigos, cómo vamos a combatir toda esta problemática social? Aquí está. Aquí les planteo, en esta imagen les planteo el hecho social. ¿Qué vemos? Un mundo dañado por la contaminación, vemos las ciudades contaminadas, vemos los mares contaminados, vemos que arrojamos desperdicios, etcétera, etcétera. Y eso trae problemas a la salubridad de las personas, eso trae problemas con el ecosistema, etcétera, etcétera. ¿Vamos entendiendo esta concepción del hecho social, compañeros? ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es lo que buscamos para combatirlo? Vamos a crear la norma. Vamos que a partir de este conjunto de normas sistematizadas, coactivas e institucionalizadas,
a combatir esa problemática social. Entonces, todo este problema que vemos aquí, vamos a tratar de combatirlo con la creación de la ley. Aquí, si se fijan en particular, es una ley que tiene por finalidad la protección del medio ambiente. Entonces, esta problemática social la pretendemos combatir con la creación de leyes que combatan y que garanticen el medio ambiente. ¿Vamos bien? ¿Se entiende esa relación entre el hecho y la norma? ¿Sí? Muy bien. Y continuamos y pasamos a otro punto que es el valor superior del derecho, que es la justicia, el valor superior del derecho, que es el bien común. Y en este punto, mis queridos abogados y abogadas, vemos un punto importante. Aquí, por ejemplo, vemos un tema de justicia. ¿Por qué combatir esto generaría una justicia? Generaría un bien común, porque esto nos conllevaría a vivir en un mejor ecosistema, ¿sale? Eso nos ayudaría, ¿qué más, compañeros? Nos ayudaría a la salubridad general, ¿sale? Nos ayudaría a la conservación de las especies, etcétera, etcétera. Y entonces eso te iría un bien común. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se dan cuenta cómo estos tres elementos se encuentran concatenados? El hecho social, la norma y los valores que se regulan. ¿Se comprende? ¿Sí o no? ¿Sí? Ujú. Muy bien. Ahora voy a llegar a un punto en la cual vamos a mencionar a un autor mexicano. Lo presento. Les dije que en esta clase voy a presentarles a muchos personajes. Este personaje se llama Eduardo García Maínez. Aquí lo tenemos. Y García Maínez escribió una gran obra que se llama Introducción al Estudio del Derecho. En esa obra planteó un estudio muy destacado en una teoría llamada de los tres círculos. ¿Qué entendemos por esta teoría de los tres círculos? ¿Listos para el estudio, compañeros? ¿Vamos bien? Ahí va. Vean el panorama que tenemos acá. Hay tres círculos. El primer círculo se llama derecho formalmente válido. El segundo círculo se llama derecho intrínsecamente válido. Y el tercer círculo se llama derecho positivo o eficaz. Si se fijan, mis queridos amigos, encontramos que existen diversos números y tienen una relación importante. Y ahorita les digo por qué. Si se fijan, el punto número 1 solamente se relaciona con un círculo. El punto número 2 se relaciona con dos círculos. El punto número 3 se va a relacionar con un solo círculo. El punto número 4 se relaciona con dos círculos. El punto número 5 se relaciona con 3. Esto es muy importante porque ahorita vamos a definir por qué. El punto número 6 se relaciona con dos círculos y el punto número 7 solamente tiene una interacción con un círculo. Pero lo primero para que entendamos esta teoría es qué significa derecho formalmente válido,
derecho intrínsecamente válido, derecho positivo o eficaz. Empezamos con el primero. Derecho formalmente válido. Ahí va. Muy bien. Para Eduardo García Maínez, el derecho formalmente válido tiene una concepción muy interesante. ¿Por qué? Ahí va. Porque, por ejemplo, en este punto se dice lo siguiente. El derecho es formalmente válido porque cumple con los siguientes presupuestos. 1. Esta norma que vemos aquí es elaborada de conformidad con el mandato de nuestra Constitución. Y además que la creó un órgano facultado para la creación de la ley. Por eso, esta disposición es derecho formalmente válido. ¿Se entendió ese punto, compañeros? ¿Sí? Les pongo otra cuestión. Por ejemplo, vamos a hablar en un municipio X, tenemos un grupo criminal que controla la zona. ¿Sale? Ahí va. Grupo criminal. Y este grupo criminal, vamos a suponer que resulta que alguno de sus miembros es abogado. Aquí va. Este grupo criminal tiene un control en la zona. Y dice, a ver, en esta zona que controlamos, a partir de las 10 de la noche, toque de queda. Y si alguien sale, va a recibir un castigo. Muy bien. Pregunta, ¿podríamos considerarlo derecho formalmente válido? Es más, hasta se cumple esta disposición. Diríamos que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta disposición no emana de una autoridad competente. Porque esta disposición no tiene su origen en la Constitución. ¿Lo entendemos? Por eso no lo consideraríamos derecho formalmente válido, aunque se cumpla. No estaría en este supuesto. ¿Vamos bien? Entonces, reiteramos, por favor, el derecho formalmente válido implica lo siguiente, solamente para que no se nos escape absolutamente nada. Implica que la norma tiene su origen en la Constitución, que es creada por un órgano competente. Eso es derecho formalmente válido. ¿Vamos bien? Ok. Ahora vámonos a el siguiente cuadro, que es el derecho intrínsecamente válido. ¿Qué implica eso? Es un tema importante que se llama justicia. ¿Y qué es la justicia? Muy bien. La justicia no es un elemento fácil de definir. No es un elemento que sea, pues, único. Pero al final de cuentas, si la norma que se ha elaborado busca el bien común, si la norma que se ha elaborado es una norma que garantiza los derechos humanos, entonces podríamos decir que es un derecho justo. ¿Ok? Y en ese sentido, estimados amigos, hablaríamos que se cubre con el segundo postulado, cuando la norma busca el bien común, cuando la norma busca la protección de los derechos humanos. ¿Está claro el segundo elemento, derecho intrínsecamente válido? ¿Vamos bien?
¿Sí? Muy bien. Siguiente punto. Derecho positivo o eficaz. Ahí va. Pongan mucha atención al ejemplo que les voy a señalar sobre derecho positivo. El derecho positivo es una norma escrita, pero tiene 3 ámbitos de aplicación. Anoten estos 3 ámbitos. El primer ámbito se le conoce con el nombre de, ahí voy, perdone, ahí voy. Ok, ahora sí, ahí va. El primer ámbito se le conoce como el ámbito espacial de validez. ¿Qué implica eso? La norma tiene aplicación en un elemento geográfico determinado. ¿Se entiende? Por ejemplo, la norma del Congreso de la Unión va a tener aplicación en todo el territorio de nuestro país. Ese es el elemento espacial de validez. ¿Lo comprendemos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, el elemento temporal de validez, diríamos nosotros, bueno, ¿y en qué momento la norma es obligatoria? ¿A partir de qué momento esta norma va a aplicarse? Y por ejemplo, si la norma recientemente se ha creado, diríamos que entra en vigor una vez que ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación. Punto número 1. En la fecha que ésta hubiese señalado. ¿Ok? Por ejemplo, que la norma diga entra en vigor a partir del 1 de mayo del 2024. O también entendemos el principio del día hábil siguiente a su publicación. Entonces, la norma tiene que ser publicada en el Diario Oficial de la Federación y va a entrar en vigor en la fecha posterior que estuviese señalado, o entendemos, si no se establece esta fecha, al día hábil siguiente de su publicación. Por ejemplo, el día de ayer estuvimos a 2 de junio. Imaginen que la norma se publicara el 2 de junio del 2023. Hoy sería inhábil, mañana sería inhábil. Entraría en vigor la norma al 5 de junio del 2023. ¿Se entendió? Sí, mis queridos abogados y abogadas, ¿vamos bien? Ok. Siguiente punto. Atentos, por favor. Ya hablamos del ámbito espacial y este es el ámbito temporal de validez. Muy bien. Ahora vamos al siguiente concepto. El ámbito general de validez. Ahí va. Muy bien. Ok. El ámbito general de validez. ¿Para quién aplica la norma? ¿Solamente para Juanito y para María? ¿O es para todos? Es para todos, ¿verdad? La norma es de observancia general y de cumplimiento obligatorio. Entonces, en ese sentido, vamos a verificar que la norma aplica para todos. Estos son los 3 elementos que hay que tomar en consideración cuando nosotros hacemos mención al ámbito personal de validez. ¿Sí nos queda claro los 3 elementos? Espacial, temporal y personal de validez.
todo eso es el derecho positivo. Muy bien. Por ejemplo, mañana son elecciones en el Estado de México y en Coahuila. Vamos a hablar del Estado de México. La norma electoral, el Código de Procedimientos Electorales del Estado de México, su ámbito territorial, su ámbito espacial de validez, ¿cuál es? El territorio del Estado de México. ¿Sale? La norma está en vigor en el Estado de México, diríamos que sí, porque ya hace mucho tiempo que se publicó y no ha interrumpido su observancia. Entonces, es una norma aplicable. ¿Para quién va a aplicar la norma electoral? Para todos los ciudadanos que se encuentren inscritos en el padrón electoral del Estado de México. ¿Entendemos eso? Es decir, una persona que se encuentre inscrita en el padrón electoral del Estado de Puebla podrá participar en las elecciones para elegir gobernador en el Estado de México. La respuesta es no, ¿verdad? Porque para él no sería una norma aplicable. ¿Por qué? Porque él no se encuentra radicado dentro del Estado de México. ¿Vamos bien? ¿Pudiésemos aplicar en el Estado de México la norma electoral que se aplica en el Estado de Baja California Sur? Pues no, no sería su ámbito espacial de validez. ¿Lo entendemos? Oye, pero que la norma electoral de Baja California Sur es muy buena y podríamos aplicarla. No, no es su ámbito espacial de validez. Oiga, que fíjese que hace 100 años había una norma electoral muy buena. ¿Por qué no la aplicamos? No, porque no es su ámbito temporal de validez. Esa norma ya no está vigente el día de hoy. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Muy bien. O bueno, oigan, pero es que miren, estos son niños que viven en el Estado de México y van a participar. No son ciudadanos. Los ciudadanos son los mexiquenses mayores de 18 años. Entonces todavía no pueden participar aunque vivan en el Estado de México. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. Espero que esa explicación la hayan comprendido porque los ejemplos que vienen a continuación van a ser muy prácticos, ¿sale? Muy prácticos para que ustedes entiendan el fenómeno de la teoría de los tres círculos. Y voy a poner puros casos para que tratemos de hacer lo más ejemplificativo posible. Ahí va. Voy a empezar con el primero de ellos. El punto número 1, que solamente se relaciona con el derecho formalmente válido, nada que ver con el derecho intrínsecamente válido, ni con el derecho positivo eficaz. Decimos, normas extrínsecamente válidas, pero que carecen de valor intrínseco y de eficacia. Les pongo un caso. Ahí va. En este momento, el Congreso de la Unión ha elaborado una norma, compañeros, ¿qué nos dice? A ver, esta norma nos dice lo siguiente. A ver, en el caso de delitos de delincuencia organizada, dice el Congreso, vamos a vencer la presunción de inocencia y cualquier persona involucrada en delitos de delincuencia organizada va a tener en automático una prisión preventiva. Pregunta, ¿esta disposición es elaborada por una autoridad competente siguiendo un procedimiento legalmente establecido? Podríamos decir que sí, primer círculo se cumple, pero podríamos decir que el segundo punto, el segundo círculo que hace mención del derecho intrínsecamente válido, ¿podríamos decir que esta norma es justa? Pues ya no, ¿verdad? Ya no es justa. Y vamos a ver el siguiente punto, el derecho positivo y eficaz. Como no es justa, los jueces deciden
no aplicarla, ¿sale? Porque consideran que es una norma que vulnera derechos humanos. Entonces diríamos que tampoco es un derecho positivo o eficaz porque no se aplica, porque no es efectiva. ¿Entendimos ese primer ejemplo, mis queridos amigos? ¿Vamos bien? Ok, siempre hagan esos planteamientos, eso les va a ayudar muchísimo a ustedes. Ahí les va, segundo punto, por favor, segundo. Vean, el segundo sí se relaciona con dos círculos. Aquí lo vemos, formalmente válido e intrínsecamente válido. No se relaciona con el derecho positivo eficaz. Y dice, preceptos vigentes y justos, pero no eficaces. ¿Ok? Ahí les va. Nuestro país ha suscrito distintos tratados internacionales para la protección de los derechos humanos. ¿Sale? Para hacerlos efectivos. Muy bien. En ese punto vamos a hablar de un derecho humano cuando una persona va a ser sujeta a un tema de una detención. ¿Ok? Y en ese punto, los protocolos, los acuerdos, las demás reglas de derechos humanos hablan sobre el respeto a los derechos humanos de una persona que ha sido detenida. ¿Vamos bien? Se habla de instrumentos técnicos, se habla de instrumentos materiales para que nuestras fuerzas de seguridad cumplan con esta función y se garanticen sus derechos humanos. Muy bien. Ok, veamos este caso. Se hablan de temas de que en la detención se grabe el momento en el cual se está deteniendo a la persona. En esa grabación conste la lectura de sus derechos. De alguna manera se le informe de la asistencia de un abogado y que de alguna manera no se afecten, no se transgredan sus derechos humanos. Tristemente, podríamos decir que muchos de estos elementos no se van a cubrir porque no se tienen los recursos económicos para que todas nuestras fuerzas de seguridad gocen de estos instrumentos. Entonces, muy bonito, garantizamos derechos humanos, muy bonito, es una norma justa, pero ¿qué creen? No tengo los recursos para hacerla valer. Queda en una buena intención, pero no hay recursos. ¿Se entendió, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, ahí va. Tercer círculo. Mucha atención, por favor. Bueno, el tercer punto más bien. Este punto solamente se relaciona con el derecho intrínsecamente válido. Nada que ver con el derecho formalmente válido ni con el derecho positivo o eficaz. Les voy a poner una hipótesis. Esto es meramente una hipótesis. Ahí les va. Vamos a hablar de los que ocupan un cargo de elección popular. ¿Sale? Por ejemplo, los diputados. Ok. Aquí tenemos ese diputado. No sé por qué apareció. Ahí va. Muy bien. Aquí tenemos ese diputado que se supone que cuando fue electo dijo que iba a cumplir con el mandato que la Constitución le establecía y que se iba a someter a ella y que además al haber sido electo por el pueblo mexicano, bueno, entonces pues iba a cumplir con esa voluntad popular, pero no está cumpliendo. Se supone que si el pueblo lo eligió, el pueblo podría desaprobar su función y quitarlo de esta función
en una revocación de mandato. ¿Este punto sería justo? Podríamos decir que en un aspecto social sí, porque si el servidor público no cumple con su función, el pueblo lo debe de retirar de ese encargo. Pero bueno, normalmente ellos no van a aprobar leyes que impliquen un tema de revocación del mandato. Todo lo contrario, van a querer permanecer ahí hasta que concluya su mandato y si se pueden reelegir, lo van a hacer. ¿Me entienden? Entonces, esto sería un tema de justicia social, pero desgraciadamente, al no encontrarse contemplado en la Constitución, al no haber sido aprobado por los legisladores, es una norma que no es formalmente válida y por lo consecuencia no es eficaz. ¿Se entendió? El tercer círculo, el tercer punto, perdón. Sí, mis queridos abogados y abogadas, ¿vamos bien? Ok, siguiente. Ahí va. Vean, por favor. Tenemos el siguiente comentario. Preceptos vigentes. Aquí vemos que este punto se relaciona con dos y no se relaciona con el círculo de intrínsecamente válido. Espero que este ejemplo me entiendan muy bien porque se encuentra en nuestro texto constitucional. Ahí les va. Artículo 16, párrafo octavo de nuestra Constitución. Ahí va. Nos dice el tema de una persona en la cual se tenga la sospecha que se dedica al tema de delincuencia organizada, sin mayores elementos más que ese sospechosismo, podemos pedirle a un juez de control autorice una orden de arraigo. Y eso implicaría que esta persona, sin encontrarse integrada una carpeta de investigación, pueda estar 40 días sujeto a ese arraigo, plazo que se puede prolongar otros 40 días, y eso implicaría un total de 80 días. Sin mayores elementos que el sospechosismo que probablemente esta persona se encuentra involucrada en temas de delincuencia organizada. Ni siquiera hemos integrado una carpeta de investigación, ni siquiera tenemos una acusación formal en su contra, pero ya le vamos a afectar estos días. Mientras, sí, como lo dice mi estimado, pero esa sospecha razonable es un tema bien subjetivo, mi estimado Alfredo Jerónimo. Es bien subjetivo porque hay elementos que pudiésemos tener materiales para verificar esto y tenemos las figuras jurídicas para, en todo caso, de alguna manera, presentar una causa en contra de este sujeto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas y demás recomendaciones de institutos encargados de la protección de derechos humanos nos dicen que el arraigo es una figura contraria a la tutela de los derechos humanos y que no logra su objetivo. Entonces podríamos decir que es una norma que es formalmente válido porque se encuentra en nuestra Constitución. Es una norma que es derecho positivo porque las fiscalías recurren a esta figura y los jueces de control, pues de alguna manera la aprueban. Pero no podríamos decir que es una norma justa. ¿Se entendió, compañeros? Ok, abogados y abogadas, el punto número 5 es el éxtasis, es el nirvana del derecho, es el orgasmo jurídico. ¿Por qué? Porque tres elementos aquí configuran derecho formalmente válido, derecho intrínsecamente válido y derecho positivo o eficaz. Les pongo un ejemplo. Ahí les va del punto número 5. Mucha atención. Hay una figura que se le conoce con el nombre de ley de amparo.
Ahí va. Pongamos este caso en particular. Esta ley de amparo cumple con estos tres círculos por lo siguiente. Punto número 1. Tiene su origen en la Constitución, ¿sale? Y fue elaborado por una autoridad competente. Muy bien. Punto número 2. ¿Vamos bien? Es una norma que garantiza los derechos humanos y esta norma lo que va a hacer es combatir actos de autoridad que violen mis derechos humanos. Punto número 3. Es una norma efectiva porque en esa medida que nosotros recurramos a ella, vamos a combatir actos de autoridad que son contrarios a los derechos humanos. ¿Se entendió, compañeros? Cumplimos con estos tres supuestos que hemos mencionado con antelación. Muy bien. Ok, mis queridos amigos, y llegamos al punto de el punto número 6, que se relaciona con dos círculos, intrínsecamente válido y derecho positivo o eficaz. Les voy a poner un ejemplo para que les quede lo más claro posible. Ahí va. Vamos a hablar de una actividad que se llama comercio informal. ¿Ok? Ahí va. Es comercio informal porque no se encuentra legislado, porque no se encuentra regulado, porque no se encuentra reconocido por la autoridad. ¿Nos queda claro ese primer punto, compañeros? Pero en el tema de autoempleo, al Estado no generar las condiciones para que podamos tener una actividad lícita, es un tema de justicia social que las personas puedan autoemplearse. ¿Se entiende? Pero, ¿qué creen? En el gremio de comerciantes hay reglas. En el ramo de los comerciantes hay normas que tenemos que cumplir. ¿Quién las creó? Ellos mismos. Si yo quiero pertenecer a ese gremio, pues me voy a sujetar a las reglas de los tianguistas, a las reglas del mercado ambulante, a las reglas de las personas que se dedican a esta actividad informal. Porque hay ciertas reglas que van a seguir interiormente. Por eso no se cumple con el primer círculo. ¿Por qué? Porque no es un derecho formalmente válido, pero sí se cumple con el segundo, a buscar una justicia social, y sí se cumple con el tercero, porque hay reglas que ese grupo social me va a imponer. ¿Quedó claro ese punto? Muy bien. Punto número 7. Aquí está. Y decimos, si se fijan, solamente se relaciona con un círculo. Positivo eficaz, nada que ver con el formalmente válido ni con el justo. Aquí hablamos de la costumbre. Son eficaces, pero no tienen validez formal ni intrínseca. Eso no importa. Lo que nos interesa es la eficacia. Y esto ocurre mucho en la ciudad de La Paz, Baja California. Voy a ponerles un caso y en otras ciudades del país. Vamos a poner estos caminos. Muy bien. Ahí va. Tenemos una carretera. Ok. Aquí va un camino. Y aquí va un camino que cruza. Ok. En esta intersección vamos a hacer parada aquí, parada aquí, parada aquí y aquí.
para que de alguna manera tengamos un correcto manejo y una pues buena distribución de la circulación del camino. ¿Sale? En este punto no nos interesa si es justo o no. No nos interesa, mis estimados amigos, si está regulado o no. Lo que me interesa es que sea eficaz, lo que me interesa es que sea efectivo, lo que me interesa es que se eviten accidentes, lo que me interesa es que el flujo de la circulación del tránsito, pues la llamen, avance. Como dice mi estimado Alfredo Jerónimo, lo llaman cuatro altos. Es un tema de costumbre. Lo importante es que sea eficaz, lo importante es que se aplique. Eso es lo que importa. ¿Me entienden? ¿Vamos bien? Cuando ustedes estudien una norma, mis queridos amigos, hagan ese estudio. Siempre háganlo. Si laboran en el Congreso, si laboran ante una autoridad que elabora reglamentos, que elabora decretos, revisen eso y verifiquen esto si es norma justa o no, si es una norma que cumple con estos elementos o no. Procuren siempre hacer este estudio porque les va a llevar a un buen resultado en la conformación de la norma más justa, más eficaz. Comentarios sobre todo este parámetro de teoría del derecho. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, prácticamente ya casi llegando a la conclusión de esta primera unidad, revisamos ya a grosso modo, ahora sí, ¿y qué es el derecho? Esa es la pregunta que nos ha llevado a este momento. ¿Qué es el derecho? Y lo vamos a definir de la siguiente manera. Primero, conjunto de normas jurídicas imperoatributivas. A ver, ahí va. Espero que esta imagen la capten muy bien. Conjunto de normas. Atentos, por favor. Muy bien. A ver si por acá la tengo. Ok, ahí va. Primero, conjunto de normas que tienen su origen a partir de la Constitución. Estas normas pueden ser la ley, estas normas pueden ser los tratados internacionales, estas normas pueden ser los reglamentos. ¿Vamos bien? Entonces, conjunto de normas que tienen su origen en la Constitución. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Tienen dos elementos importantes. Decimos que son atributivas y decimos que son imperativas. Atributivas nos conceden un derechos. Imperativas nos imponen obligaciones. ¿Se entiende ambos conceptos? Muy bien. Por ejemplo, la norma que me permite que yo celebre un contrato es una norma atributiva. ¿Sale? La norma que me concede el respeto a mis derechos humanos es una norma atributiva. La norma que me dice paga impuestos es una norma imperativa. La norma que me dice haz tu declaración anual es una norma imperativa. ¿Sale? ¿Me entienden? La norma que me dice paga tu predial es una norma imperativa. ¿Se entiende la diferencia a una norma atributiva a una norma imperativa? ¿Sí está claro? Reiteramos, que quede bien claro este primer elemento del concepto de derecho. Conjunto de normas. Esta norma puede ser la ley, tratados internacionales, reglamentos, decretos, etcétera, etcétera. ¿De dónde tienen su origen?
de la Constitución y son normas que nos atribuyen derechos o son normas que nos imponen obligaciones. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Segundo elemento del concepto derecho. Dice, rige la conducta externa del ser humano dentro de la sociedad. A ver, ¿qué significa esto? Mucha atención, por favor. Significa que yo no voy a poder aplicar la norma en el pensamiento. ¿Sale? Lo que yo piense no va a ser objeto de castigo, no va a ser objeto de sanción. El derecho va a aplicar cuando esta conducta se externa y lesiona, cuando esa conducta se externa y se materializa. Por ejemplo, si este sujeto tiene pensado robar y nunca roba, ¿hay que castigarlo? No, ¿verdad? Pero si este sujeto está pensando en robar y lleva a cabo la conducta y comete el delito de robo, su conducta se externó y ahora sí va a ser objeto de sanción. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ok, muy bien, mi estimada Berta. ¿Sí le entendiste entonces en este punto? ¿Sí? Muy bien. Ok, ya saben, cualquier cosa, por favor, tienen los micrófonos abiertos, pueden participar sin ningún problema, ¿eh? Ahí va. Siguiente elemento. A ver, ya vimos, no castiga pensamiento, castiga conductas que se externan. Se va a imponer mediante el uso de la fuerza. Ese uso legítimo de la fuerza se llama coacción. ¿Vas a cumplir con la norma por las buenas o por las malas, verdad? Más vale que te sujetes y te sometas a la norma pues, por las buenas, ¿verdad? Porque al final de cuentas, si tú no cumples con la norma, vas a ser objeto de una sanción, vas a ser objeto de un castigo, vas a tener una consecuencia. Muy bien, ¿está claro? Perfecto, muy bien. Y para concluir esta primera unidad, ya vemos los siguientes elementos. ¿Cómo tenemos que coincidir al derecho? Imaginen ustedes a un árbol frondoso, un árbol lleno de vida. Ese árbol tiene algo que lo va a nutrir. Este elemento que nutre a nuestro árbol, vamos a conocerlos con el nombre de jus naturalismo, que son los derechos humanos. ¿Vamos bien? Ese árbol tiene este tronco común que se llama derecho positivo. Acuérdense que el derecho positivo es un derecho escrito y tiene un ámbito espacial de validez, es decir, un elemento geográfico, tiene un ámbito temporal de validez. La norma es obligatoria a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y tiene un ámbito personal de validez. ¿Sale? La norma es de observancia general y de cumplimiento obligatorio. Hasta aquí vamos bien con ese tronco. Pero ¿qué creen? Para que podamos estudiarlo con mayor claridad, tiene a su vez otros troncos.
A este tronquito le llamamos derecho público. A este otro tronco le llamamos derecho privado. Y a este otro tronco le llamamos derecho social. Para un mejor estudio, así van a estar las ramas del derecho. Hasta aquí vamos bien con esta metáfora sobre el derecho. ¿Se va entendiendo? Muy bien. Ahora voy a entrar, mis queridos amigos, a explicarles qué es el derecho público, qué es el derecho privado y qué es el derecho social. Muy bien. Ok, empecemos con el derecho público, que es uno de los primeros elementos que vamos a estudiar. Muy bien. Fíjense que el derecho público hace mención principalmente al tema de las autoridades. Ahí va. Ahí va. Atención, ¿eh? Vamos a poner un ejemplo. Imaginen que estas imágenes representaran el poder. Representara el poder ejecutivo. Aquí está. ¿Sale? Este representa el poder legislativo y este el poder judicial. Muy bien. Todas las relaciones que se dé entre estos poderes en el ámbito federal, en el ámbito local, en el ámbito municipal, va a ser parte del derecho público. ¿Se entiende? Cuando un policía tiene que aplicar el reglamento de tránsito, está aplicando una norma de derecho público. ¿Vamos bien? Cuando el presidente de la República tiene que presentar su informe de gobierno al poder legislativo, está ejerciendo una función de poder, de derecho público. Cuando el gobernador, gobernadora del estado, ¿sale?, celebra un tema para la creación de una obra pública, lo va a someter a una licitación, está realizando una función de derecho público. ¿Lo comprendemos, compañeros? ¿Vamos bien? Si el presidente de la República de alguna manera interviene en un acuerdo con el gobierno de Baja California Sur, está realizando una función de derecho público. ¿Está claro? Muy bien. Ahora bien, en esa función de derecho público, a veces se va a interactuar con los particulares. Pero escuchen bien, el particular va a actuar en una posición de gobernado y la autoridad en una posición de gobernante. Por ejemplo, el poder ejecutivo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, pide que yo haga la declaración de mis impuestos, pague determinados impuestos, determinadas contribuciones, determinados derechos. Esa relación que está haciendo la autoridad con su servidor es una relación de derecho público porque yo estoy actuando en calidad de ¿qué? De gobernado y la autoridad en calidad de ¿qué? De gobernante. ¿Se entiende?
¿Vamos bien? El municipio de La Paz, Baja California, me tiene que cobrar el pago predial. ¿En qué calidad está actuando el municipio de La Paz, Baja California? ¿En calidad de gobernante o no? Sí, ¿verdad? Y yo que tengo que hacer el pago de mi impuesto predial, ¿en qué calidad participo? En calidad de gobernado. Entonces, esa es una relación de derecho público. ¿Vamos bien? Ok, ahora vemos la relación de derecho privado. Actos que van a conferir solamente a la persona en su relación. Por ejemplo, ahí va. El tema de la celebración de un contrato. Ahí va. Este acuerdo de voluntades solamente va a constreñir a las partes que lo celebraron. Solamente a este vendedor y a este comprador. Y si el Estado interviene, es solamente para dar certeza, ¿sale? Para convalidar, para dar validez al acto que se está suscribiendo. Pero al final de cuentas, lo más importante es el acuerdo de las voluntades. ¿Está claro? Por ejemplo, el tema de que esta pareja haya decidido contraer matrimonio es una relación de derecho privado. Me dirán ustedes, ¿es de que interviene un juez del registro civil? Sí, sí interviene, pero solamente para dar validez al acto que se está suscribiendo, pero a final de cuentas esta relación vincula a las partes que están celebrando este contrato de matrimonio. ¿Lo vamos entendiendo? ¿Sí? Ahora bien, puede ser que en una relación de derecho privado se encuentre involucrado el Estado? Y la respuesta es sí. Por ejemplo, aquí tenemos al Estado y aquí tenemos el particular. Por ejemplo, en el contrato de obra pública. El gobierno iba a construir un aeropuerto en la ciudad de Texcoco. En ese acuerdo, el gobierno celebró distintos contratos con diversas constructoras. El gobierno en esos contratos no interviene en calidad de ente público, interviene al mismo nivel que el particular, no interviene como gobernante, sino actúa en una relación de coordinación con el particular. Por eso, al cancelar los contratos, lo que tuvo que hacer el gobierno federal es indemnizar a los particulares. ¿Se entendió? Entonces, el Estado sí puede interactuar en una relación de derecho privado. Muy bien. Ok. Y llegamos al último punto. El derecho social. Aquí está. El derecho social nació en nuestra Constitución, en la Constitución del 5 de febrero de 1917. Ahí va. Aquí tenemos nuestro texto constitucional y en ese sentido, mis queridos amigos, vemos algunos artículos que hacen mención al derecho social. Artículo 3, el derecho a la educación. Artículo 4,
la igualdad entre el hombre y la mujer. Artículo 5, la libertad de empleo. Artículo 27, los derechos de los ejidatarios, de los comuneros. Artículo 123, los derechos de los trabajadores. Muy bien. Ok, y les voy a explicar por qué es un derecho social. Los derechos sociales buscan la tutela y protección de grupos vulnerables. Los derechos sociales buscan la igualdad. Los derechos sociales buscan un equilibrio. Les pongo un ejemplo. ¿Por qué es importante el derecho social? Ahí va. Vamos a poner un ejemplo de este empresario que tiene muchos recursos y ponemos aquí al trabajador y lo ponemos en este plano. A ver, no se entienda que estoy discriminando a uno y estoy en otro más grande que otro, pero hay una brecha económica y social que los pondría en desventaja. Díganme sí o no. Sí hay una desventaja, ¿verdad? Bueno, sí la hay, evidente. En lo que busca el derecho social es de que al otorgar prerrogativas a esta clase, lo que busca es un equilibrio. No podemos tratar igual a los desiguales. ¿Me entienden? Entonces, a través del derecho social, buscamos esta prerrogativa, buscamos este equilibrio a grupos económicamente desfavorecidos, a grupos sociables que son vulnerables. ¿Está claro? Muy bien. Si ya me entendieron la noción de derecho público, de derecho privado y de derecho social, antes de que lleguemos a una pausa para que pues tomen un cafecito, para que se estiren un poco y veamos, hagamos una pequeña actividad de retroalimentación, solamente quiero mencionar lo siguiente. Empezamos con un estudio importante sobre algunas materias que van a pertenecer a cada uno de estos campos. Por ejemplo, dentro del derecho público, vamos a mencionar al derecho constitucional. ¿Qué se imaginan que estudie el derecho constitucional? ¿Qué se imaginan que va a analizar? Bueno, Las leyes. pero no a cualquier norma. Va a analizar a la norma suprema, a nuestra Constitución. Va a analizar el tema de los derechos humanos que esa Constitución reconoce. Va a analizar cómo se va a conformar la división de poderes, ¿sale? Va a analizar cómo va a funcionar las competencias de las autoridades y va a establecer los mecanismos para proteger a la Constitución. Entonces, el objeto principal del derecho constitucional es el estudio de nuestra norma suprema, de la norma base de todo el ordenamiento jurídico. ¿Se va entendiendo? Es una rama del derecho público. ¿Está claro? Muy bien, seguimos y vemos, por ejemplo, el siguiente comentario. Al derecho administrativo. ¿Qué estudia el derecho administrativo? Bueno, el derecho administrativo se va a enfocar primordialmente, mis queridos amigos, a una cuestión muy importante, que es
cómo va a funcionar la organización del poder. Ahí va. Por ejemplo, aquí vemos el tema de la administración pública. Y en este estudio de derecho administrativo, vamos a estudiar al poder ejecutivo y vamos a analizar que se va a integrar por la administración pública centralizada, por la administración pública desconcentrada y por la administración pública descentralizada. Por lo que respecta a la administración pública centralizada, conoceremos a sus secretarías de Estado, conoceremos cómo funciona la Consejería Jurídica de Presidencia de la República y cuáles son las facultades que tiene el presidente de la República. Dentro de la desconcentrada, una competencia que es delegada por una Secretaría de Estado, por ejemplo, el tema de la Guardia Nacional. Muy bien. Y descentralizada, podemos mencionar, por ejemplo, a Pemex, podemos mencionar a la UNAM, podemos mencionar al INE, al INAI, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien? ¿Cómo funciona la administración pública? Eso conoceremos con el derecho administrativo. Muy bien. Con el derecho procesal, ustedes van a conocer, mis queridos amigos y amigas, el tema de cómo vamos a trabajar dentro de los tribunales. Y les pongo un caso práctico. A ver si por acá tengo la imagen que creo. Bueno, algunas imágenes creo que no las guardé bien. Ahí va. Por ejemplo, aquí tenemos la figura de un juez, ¿sale? Y en esta situación vamos a verificar que hay un procedimiento que vamos a seguir para resolver un conflicto. La presentación de la demanda, vamos a emplazar a la parte demandada, esta va a contestar la demanda, se van a ofrecer pruebas, se van a desahogar las pruebas, se va a dictar sentencia. Entonces, el derecho procesal me va a decir todos estos pasos que yo voy a seguir para dirimir un conflicto. ¿Vamos bien? ¿Cómo funciona el trabajo dentro de los tribunales? Muy bien. ¿Está claro? Bien. A través del derecho penal voy a estudiar lo que se conoce como delito. Y en este punto analizaremos la conducta de la persona cuando lleva a cabo este injusto penal. Analizaremos que el delito tiene la siguiente descripción. El delito es una conducta del ser humano que es típica, que es antijurídica, que es culpable y que es punible. A ver, les voy a explicar a grosso modo. La conducta del ser humano. Aquí tenemos que la conducta de este ser humano es apoderarse de un bien ajeno. Es una conducta típica porque esta conducta se encuentra prohibida
por la norma penal. Es antijurídica porque es contra el derecho y no hay ninguna causa que lo justifique. Es culpable porque es un juicio de valor. Vamos a ver si actúa el sujeto con intención. A esa intención la conocemos como dolo, o sin intención. A esa no intención la conocemos con el nombre de culpa. Que en el caso de delito de robo, pues no sería sin intención, ¿verdad? Ni modo que no quise apoderarme de 1,000,000 de pesos del banco, ¿verdad? Eso no puede ser posible. Y la punibilidad, que es el castigo, que es la pena que contempla la norma penal. ¿Está claro? ¿Vamos bien? Ok, como dice Alfredo Jerónimo, la conducta antijurídica. Todos estos elementos es lo que ustedes me tienen que demostrar. Pero bueno, ahorita estamos haciendo un acercamiento, ¿verdad? Por supuesto que no pretendemos agotar el tema penal. También tenemos el derecho fiscal. Por ejemplo, el Estado, ¿cómo le va a hacer para cumplir con su función de gobierno? ¿Cómo vamos a hacer para que nuestro país tenga un desarrollo económico? Y en ese sentido, el derecho fiscal va a analizar un tema primordial que tiene que ver con la recaudación de la contribución, la recaudación del impuesto, la recabación del derecho para que genere un crecimiento económico en nuestro país. ¿Entendemos, compañeros? ¿Qué es el derecho fiscal? ¿Sí? Muy bien. Solamente mencionamos algunas, ¿eh? Por supuesto que hay más materias que conforman la ciencia del derecho. Ahora vámonos a una muy importante dentro del derecho privado, que es el derecho civil. Ahí va, para que lo vayan entendiendo muy claro. ¿Qué analiza el derecho civil? Les voy a poner una imagen y creo que la imagen dice más que 1000 palabras. Mucha atención. Ahí va. Por ejemplo, ahí va. Vean aspectos tan importantes de la persona, ¿sale? La persona como tal. Por ejemplo, su capacidad, su nombre, su estado civil, su patrimonio, su nacionalidad, etcétera, etcétera. Ahora de la persona moral, de la empresa, sus atributos. También vemos acá el tema de la familia, ¿verdad? El matrimonio, el concubinato, la sociedad de convivencia, el tema de la filiación, el vínculo jurídico entre padres e hijos, el tema de la adopción, el tema de la tutela. Vemos también que cuando muere una persona, vamos a hablar de la sucesión testamentaria o sucesión intestamentaria, ¿verdad? Y también vemos el tema de los contratos, el nacimiento de las obligaciones, ¿vale? Entonces, para que vean los puntos tan importantes que analiza el derecho civil y la importancia que tiene esta materia. Muy bien. Ok. Y cada uno de estos puntos, compañeros, que vimos acá, corresponde a una materia en particular, ¿eh? Cada punto corresponde a una materia para que vean ustedes, pues, todo lo que van a tener que estudiar cuando llegue su momento. Muy bien. Ok. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos al derecho mercantil. Va a cambiar la concepción en relación con el derecho civil, porque en el derecho mercantil nos vamos a enfocar a una persona que hace como su modo de vida el tema del comercio. Entonces los actos que realiza conllevan a un tema de un enriquecimiento, a un tema de lucro, a un tema de ganancias.
En este supuesto, analizaremos al comerciante como persona física o también al comerciante como persona moral, llamado sociedades mercantiles. Muy bien, vamos bien. Todo lo que tiene que ver con esta actividad, vamos a estudiarla dentro del derecho mercantil. Muy bien. ¿Quieren saber cuáles son los pasos para crear una empresa? Bueno, estudiamos el derecho empresarial o corporativo, que nos va a decir, a ver, si tú quieres crear una empresa, tienes que seguir estos lineamientos. Y entonces, lo que hace el derecho corporativo es establecer cuál es el procedimiento para la creación de una persona moral. ¿Está claro? ¿Vamos bien? Ok. Y ahora vemos el tema del derecho social. Y en este punto, por ejemplo, tenemos al derecho laboral. Ahí va. El derecho laboral analiza aspectos muy importantes de las relaciones laborales entre trabajador con el empresario, ¿verdad? Analizamos, por ejemplo, el vínculo del trabajador con la empresa, ¿vale? Con el patrón, la relación del trabajador con los sindicatos, la relación del trabajador con otros trabajadores y cómo se van a solucionar sus conflictos, así como los derechos que tiene por esta actividad que viene desempeñando. Derechos sí, obligaciones. Muy bien, de todo esto se va a encargar el derecho laboral. Muy bien. También vamos a tener una área del derecho que se llama de seguridad social. En esta área en particular, lo que se estudia son las prestaciones de seguridad social que tienen que ver, compañeros, por ejemplo, vale, si tengo por aquí la imagen, que tiene que ver, por ejemplo, con el IMSS, que tiene que ver con el ISSSTE, que tiene que ver con el Infonavit, no creo que no la tengo. Entonces, en la seguridad social, vamos a hablar, por ejemplo, del IMSS, vamos a hablar del Infonavit, vamos a hablar del ISSSTE, vamos a hablar del FOBISSSTE, vamos a hablar del ISFAM, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el tema de prestaciones de seguridad social, con el tema de afores, con el tema de pensión, con el tema de vivienda, etcétera, etcétera. Todo esto conlleva a los temas de seguridad social. ¿Cuáles son los requisitos para reclamar estas prestaciones, verdad? Y por supuesto tenemos otra materia que es el derecho agrario. En este punto en particular, vamos a analizar la situación que tiene que ver con el campo mexicano, que tiene que ver con el tema de la defensa de los derechos posesorios, los derechos de propiedad que tienen los campesinos sobre su ejido, que tienen los campesinos sobre sus propiedades agrícolas. ¿Lo entendemos, compañeros? Ahí tenemos al derecho agrario. Entonces, es un panorama general. Esa es una concepción de la que para que ustedes ubiquen qué es el derecho y cómo se encuentra integrado. En conclusión, ya para empezar y hacemos una retroalimentación y una pausa para que tomen un alimento, un cafecito o algo, decimos que en esta unidad estos son los puntos que estudiamos. Ubicamos al derecho dentro de estos tres elementos.
como teoría, como filosofía o como ciencia. Recuerden que en el aspecto teórico prescindimos de aplicaciones prácticas. En el aspecto científico ya llegamos a la experimentación y a la comprobación del resultado. Y en el aspecto filosófico indagamos el ser del derecho. Nos preguntamos sus razones. Recuerden que uno de los principales científicos del derecho se llama Hans Kelsen, que escribió una obra llamada Teoría Pura del Derecho y nos explicó cómo se crea el derecho. Hablamos de la teoría tridimensional del derecho de Miguel Reale, señalando el hecho social, señalando la creación de la norma y hablando del valor superior del derecho que se llama justicia. Estudiamos a Eduardo García Maínez con la teoría de los tres círculos, con el círculo intitulado formalmente válido, con el círculo intitulado intrínsecamente válido y con el derecho positivo o eficaz. Muy bien, hablamos del concepto de derecho, que es el conjunto de normas que reconoce derechos, que nos impone obligaciones, que es creado de conformidad con la Constitución. Señalamos que regula la conducta externa, no la interna, la que se exterioriza, ¿verdad? Y que está provisto del elemento de coacción que castiga, que sanciona, que establece penas, y concluimos con el estudio de las distintas ramas del derecho, hablando del derecho público, del derecho privado y del derecho social. Mis queridos amigos, espero que esta unidad introductoria pues no haya sido del todo pues tan absorbente. Pretendemos hacerla lo más práctico posible para